Bienvenidos a nuestro canal. Si te apasiona desentrañar misterios y crees que hay secretos ocultos justo debajo de la superficie de lo cotidiano, este video es para ti. Antes de sumergirnos en estos archivos olvidados, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale al botón de suscribirte y activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras expediciones narrativas. Hoy vamos a examinar una prueba que podría, de ser cierta, reescribir la historia tal y como la conocemos. Nuestro protagonista de hoy es Alex, un joven de 17 años que no encajaba en el molde. Para él, el mundo real era un lugar incómodo, como un turista perdido en su propia ciudad. Pero en el vasto, oscuro y fascinante universo de Internet, Alex era un explorador incansable, un verdadero pionero digital. Su vida no se medía en días de la semana, sino en megabytes de datos analizados. La escuela, los amigos, incluso la voz suave de su madre, se habían convertido en un ruido de fondo que su cerebro, sobrecargado por el constante flujo de información, simplemente ignoraba. Su obsesión no era el entretenimiento que consumimos la mayoría, era la verdad, en su forma más pura y oculta. Para Alex, la historia oficial era un compendio de mentiras bien contadas y simplificaciones convenientes. Él estaba convencido de que la única manera de acceder a los verdaderos secretos de la humanidad era a través de su herramienta más preciada. Su celular. Era su lupa, su biblioteca personal, su máquina del tiempo. Pasaba horas infinitas, con el rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla, sumergiéndose en foros crípticos, analizando imágenes manipuladas y desmantelando complejas teorías conspirativas en su mente. Su método era simple pero agotador. Si mirabas lo suficientemente cerca, si aplicabas el filtro correcto y, sobre todo, si ignorabas el ruido de las opiniones superficiales, la verdad, tarde o temprano, te hablaría. Pero esta vida digital tenía un precio muy alto. Sus calificaciones en la escuela se habían desplomado, un hecho que su madre intentaba abordar en vano. «Alex, ¿has comido?», le preguntaba. «Alex, ¿puedes por favor mirar tu libro un momento?». Pero Alex solo podía responder con un automático «sí» o un «luego, mamá», sin levantar la vista de la pantalla. Su mente estaba a miles de kilómetros, perdida en algún archivo digital de hace décadas. Había perdido la capacidad de sostener una conversación real. La interacción humana le parecía lenta, tediosa, casi primitiva, comparada con la vertiginosa velocidad de la información en línea. Su cerebro se había reconfigurado para la gratificación instantánea de un clic, del hallazgo de un nuevo dato, de un descubrimiento digital que nadie más había hecho, la dopamina de la verdad oculta. El momento que lo cambió todo, el gancho que transformaría su obsesión en una misión, ocurrió en una de esas noches de insomnio digital, tan típicas en su rutina. Alex navegaba por un foro de libre acceso dedicado a anomalías históricas. Era un lugar repleto de charlatanes y teorías descabelladas, pero que, muy de vez en cuando, arrojaba una verdadera pepita de oro. Y esa noche tropezó con un hilo que capturó su atención de inmediato. Se titulaba «El anacronismo de Connecticut, 1940». El hilo contenía una sola imagen. Una fotografía en blanco y negro, granulada y deteriorada por el tiempo, que parecía tomada en medio de una multitud durante una celebración cívica. A primera vista era una foto aparentemente inofensiva. Podías ver hombres con sombreros fedora, mujeres con vestidos largos de la época y niños jugando al pie de una estatua. Un simple documento de archivo. Uno de tantos. Pero Alex sabía por instinto que la clave estaba siempre en los detalles que nadie más notaba. Con un pulgar experto y tembloroso, abrió la imagen en su celular y comenzó a aplicar un zoom extremo. Llevó la imagen hasta el límite de sus píxeles, ignorando por completo la advertencia de batería baja, que parpadeaba insistentemente en la esquina superior de su pantalla. Su atención se concentró en el fondo, en una zona sombría, casi perdida, cerca de una pila de cajas de madera. Y ahí, justo ahí, estaba el detalle que lo paralizó. En el borde derecho de la foto, en la mano de un hombre con traje cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su sombrero, se distinguía un objeto que simplemente no pertenecía a esa época. No era un reloj de pulsera grande, ni una pipa, ni una libreta de notas. Era un rectángulo oscuro, pequeño, plano y con un brillo casi iridiscente, sostenido con una postura increíblemente familiar para cualquiera de nosotros hoy en día. El hombre tenía la cabeza inclinada y el objeto muy cerca de su rostro, exactamente como si estuviera revisando una pantalla.
Al llevar el zoom al límite absoluto, el objeto revelaba un destello que no debería existir en 1940. La forma, la postura del hombre, ese brillo. No había duda, era un celular. Alex sintió una oleada de adrenalina pura recorrer su cuerpo. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por la euforia del descubrimiento. La prueba definitiva. Estaba completamente convencido de que había encontrado la evidencia irrefutable de un viajero del tiempo que había cometido un error imperdonable. Dejarse fotografiar con un objeto del futuro. La persona en la foto, con su tecnología futurista, era un intruso en la historia. Su propio celular, la herramienta de su obsesión y aislamiento, le había revelado el secreto que nadie más había podido ver. El detalle que se había perdido durante décadas en un archivo polvoriento. En ese instante, para Alex, su vida entera de investigación solitaria cobró sentido. Cada hora invertida, cada conversación ignorada, cada noche en vela, todo había valido la pena. Ahora tenía un misterio real que resolver. Y ese misterio comenzaba y terminaba en la pantalla que ardía entre sus manos. ¿Qué harías tú si encontraras algo así? ¿Lo compartirías con el mundo o guardarías el secreto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¡Hasta la próxima! El descubrimiento de aquella foto de 1940 se convirtió en una obsesión total. Alex ya no estaba investigando, estaba poseído. El brillo anacrónico de ese supuesto celular en la mano del viajero del tiempo se convirtió en el único y absoluto foco de su vida. Su mundo, el mundo real, se desdibujó por completo, quedando reducido a una serie de molestos obstáculos que se interponían entre él y la pantalla de su móvil. Para Alex, su teléfono se transformó en una sala de operaciones. Utilizó software de reconocimiento facial para intentar, sin éxito, identificar al hombre del sombrero. Cruzó bases de datos genealógicas, buscando conexiones imposibles. Revisó archivos de periódicos de Connecticut de 1940. Día por día, noticia por noticia. La ironía era casi dolorosa. Para probar la existencia de un viajero del tiempo, Alex estaba, sin darse cuenta, abandonando su propio tiempo presente. Sus ojos estaban siempre fijos en un pasado digital, ignorando el futuro y el presente que se desarrollaban, vibrantes, a su alrededor. La fatiga se convirtió en su compañera constante, en la sombra que lo seguía a todas partes. Dejó de dormir más de 3 o 4 horas por noche. Su alimentación se limitó a lo que podía comer con una mano, mientras la otra sostenía el teléfono. Bolsas de snacks, comida rápida y una cantidad alarmante de bebidas energéticas que mantenían su cuerpo en un estado de alerta artificial. Su madre, cada vez más preocupada, intentó una tarde sentarse en su cama para hablar con él. Su habitación, antes ordenada, ahora era un caos de envoltorios y latas vacías. «Alex, tienes que parar. Estás pálido, casi no hablas», le dijo con voz suave, poniendo una mano en su frente para comprobar si tenía fiebre. Alex, sin registrar realmente su presencia, sin apartar la vista de la pantalla luminosa, solo murmuró: «Sí, mamá. Estoy cerca. Es importante. El examen de física puede esperar». La preocupación en el rostro de su madre se transformó en angustia. «¿El examen? Alex, reprobaste el examen de física. Es importante, cariño. Tu futuro es importante». Alex, a quien en la historia llamaremos Elías para proteger su identidad, finalmente levantó la mirada de la pantalla. Sus ojos, irritados y enrojecidos por la falta de sueño y la luz constante, se encontraron con los de su madre. Su rostro, lleno de un amor y una preocupación palpables, apenas registró en su mente. Para él, en ese momento, ella era solo un obstáculo más, un ruido molesto que lo distraía de su misión. «Es más importante de lo que crees. Estoy a punto de descubrir algo que lo cambiará todo», respondió con una impaciencia apenas disimulada, su tono más cortante de lo que pretendía. Elías no se dio cuenta de que lo único que realmente estaba cambiando era la distancia emocional, cada vez más grande, entre él y su madre. Y aquí es donde la historia da un giro crucial. Alex creía que estaba buscando una conexión con el pasado a través de su celular, una verdad oculta en los pliegues del tiempo. Pero la realidad era mucho más simple y mucho más triste. Su celular estaba siendo usado para desconectarlo de la única conexión que realmente importaba, la conexión humana. Había sacrificado su bienestar, sus calificaciones y la tranquilidad de su familia. Todo por un píxel brillante en una vieja fotografía.
Un píxel que prometía secretos del universo, pero que le estaba robando su propio mundo. Sin embargo, en medio de su frenética y autodestructiva búsqueda, el esfuerzo dio un pequeño y inesperado fruto. En un archivo digital de una biblioteca universitaria, enterrado en las notas al pie de un documento olvidado de 1941, Alex encontró una referencia críptica. Mencionaba al mismo hombre con sombrero de la foto. La nota decía: sujeto de estudio de los archivos olvidados. Y continuaba, mencionando una sociedad histórica poco conocida, casi una leyenda urbana en ciertos círculos, dedicada a estudiar la relación entre el tiempo y la percepción. La pista era débil, casi etérea, pero fue suficiente para encender una nueva y peligrosa chispa de esperanza en Alex. Sintió una descarga de adrenalina que ninguna bebida energética podría igualar. Usando una compleja serie de proxies y códigos antiguos que había aprendido en foros oscuros de la web profunda, Alex comenzó a rastrear esta misteriosa sociedad. Tras horas que se sintieron como días, logró localizar la base de datos digital de esta organización. Un portal encriptado apareció en su pantalla. No había nombre, solo un símbolo que le heló la sangre. Un reloj de arena roto, con la arena derramada hacia ambos lados. Había llegado, había encontrado los archivos olvidados. Pero para abrirlos, para desvelar sus secretos, sabía que tendría que hacer algo más que solo hackear. Esto era diferente. Esto era una prueba. La pantalla brilló, y una advertencia apareció en letras rojas parpadeantes, un presagio ominoso de lo que vendría a continuación. La obsesión de Alex lo había llevado al borde de un precipicio digital. Había encontrado una puerta, pero al otro lado no esperaba solo información. Esperaba algo que desafiaría su concepto de la realidad. El mensaje en la pantalla era simple, pero sus implicaciones eran enormes. Para acceder a los archivos no necesitaba una contraseña, sino ofrecer algo a cambio, un sacrificio. El sistema le pedía acceso a sus propios datos personales, no solo su nombre o su ubicación, sino sus recuerdos, sus fotos, sus conversaciones, sus videos. Le pedía acceso a su propia línea de tiempo digital. La lógica era retorcida y poética. Para entender el tiempo, debía entregar el suyo. La máquina quería analizar su vida, sus conexiones, sus emociones, para determinar si era digno de acceder a los secretos de los archivos olvidados. Alex no lo dudó ni un segundo. Aceptó. En su mente, su vida personal era un precio pequeño a pagar por un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Mientras autorizaba el acceso, su teléfono comenzó a calentarse. La pantalla parpadeó violentamente y por un instante, vio pasar ante sus ojos toda su vida digital. Fotos de cumpleaños, mensajes con amigos que ya no le hablaban, videos de vacaciones familiares que ahora parecían pertenecer a otra persona. Una barra de progreso apareció. Analizando percepción temporal del sujeto, lentamente el porcentaje aumentaba. Alex sintió un mareo, una extraña sensación de desapego, como si sus propios recuerdos ya no le pertenecieran del todo. Finalmente, la barra llegó al 100%. La pantalla se volvió negra y luego apareció un único archivo. Caso 084, el incidente del puente South Fork. Hizo clic. El archivo contenía un informe detallado. No hablaba de viajes en el tiempo. Hablaba de un experimento sociológico llevado a cabo por esa misteriosa sociedad en los años 40. El viajero del tiempo era, en realidad, un hombre local llamado William Abbott, un entusiasta de la tecnología que había sido seleccionado para el estudio. La sociedad le había proporcionado un prototipo de comunicador de mano, un dispositivo experimental muy adelantado a su tiempo, diseñado por un inventor excéntrico asociado al grupo. El objetivo del estudio era simple: observar las reacciones del público ante una tecnología anacrónica. Querían estudiar cómo la percepción humana del tiempo y la normalidad podía ser alterada por un solo elemento fuera de lugar. El informe estaba lleno de notas de observación, describiendo cómo la gente ignoraba a William, o lo miraba con extrañeza pero seguía su camino. Nadie sospechó de un viaje en el tiempo. La gente simplemente no tenía el concepto para procesarlo. La conclusión del archivo era escalofriante. El tiempo no es una línea recta que se pueda viajar, sino un tejido de percepción colectiva. Lo que no podemos concebir, no podemos verlo. Alex se quedó mirando la pantalla, en shock. No había viajero del tiempo, no había una conspiración cósmica, solo un experimento social y un artilugio tecnológico. Toda su obsesión, todo su sacrificio, se basaba en una mala interpretación, en una ilusión. El píxel brillante no era una ventana a otro tiempo. Era un espejo que reflejaba su propia necesidad de creer en algo extraordinario.
En ese momento de devastadora claridad, escuchó un golpe suave en la puerta. Era su madre, de nuevo. «Alex, cariño, te he traído algo de sopa». Esta vez, cuando Alex levantó la vista, realmente la vio. Vio las arrugas de preocupación en su frente, la tristeza en sus ojos, el amor incondicional en su gesto. El descubrimiento que lo cambiaría todo no estaba en los archivos olvidados. Estaba justo frente a él en su habitación, ofreciéndole un plato de sopa caliente. Lentamente cerró la tapa de su portátil. El símbolo del reloj de arena roto desapareció. Se levantó y caminó hacia su madre. Por primera vez en meses, el brillo de la pantalla fue reemplazado por la luz cálida de la lámpara de su habitación. «Gracias, mamá», dijo, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó como la suya. Tomó el plato y en ese simple acto comenzó el verdadero viaje. El viaje de regreso a su propio tiempo, a su propia vida, a las conexiones que realmente importan. A veces, la verdad más profunda no está escondida en archivos secretos, sino en las cosas simples que decidimos ignorar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia. El tono es de misterio y suspense, narrado en primera persona. ¿Alguna vez han sentido que una advertencia, en lugar de asustarlos, los invita a seguir adelante? Eso fue exactamente lo que me pasó. Estaba frente a la pantalla viendo el portal de los archivos olvidados. El símbolo de un reloj de arena roto parecía llamarme, y debajo, en letras rojas y brillantes, una advertencia que sonaba más a un desafío que a una prohibición. El mensaje era claro y al mismo tiempo increíblemente enigmático. Para acceder a la verdad clasificada sobre el experimento del Dr. Cronos, el investigador debe sacrificar algo que valora mucho y que afecta su percepción del tiempo. Mi corazón se aceleró. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo. Me detuve un segundo pensando, ¿sacrificar algo que valoro? ¿Mi tiempo? No, eso sería demasiado obvio. ¿Mi futuro? Demasiado abstracto. Entonces lo supe. Para mí, en ese momento, lo más valioso era mi celular. No era solo un aparato, era mi herramienta, mi conexión con todo, mi única ventana a la verdad que tanto buscaba. Sin él, estaba ciego. La aplicación me pidió una confirmación, una última oportunidad para dar marcha atrás. Pero la curiosidad era demasiado fuerte. Con una convicción que rozaba la locura, tecleé, acepto y presioné enviar. En ese preciso instante sentí un pulso de energía fría salir del celular. Se me erizó el vello del brazo, la pantalla parpadeó violentamente y luego se abrió. Ante mí apareció una interfaz sombría, llena de carpetas con nombres crípticos. Lo había logrado, estaba dentro, pero como suele suceder cuando haces un pacto con lo desconocido, el precio fue inmediato. Mientras me preparaba para sumergirme en los secretos del Dr. Cronos, algo captó mi atención en la esquina superior de la pantalla. El icono de la batería. Juraría que estaba al 100% hace unos segundos, pero ahora marcaba un 50%. Parpadeé, confundido. No había hecho nada, solo abrir la aplicación. Y mientras observaba, incrédulo, el número siguió cayendo. 45%, 40%. La batería se estaba drenando a una velocidad que desafiaba toda lógica. Esto no era un simple error de software. Sentí el calor del teléfono en mi mano, cada vez más intenso. Entré en pánico. Esto era una fuga de energía masiva, como si la propia aplicación estuviera devorando la vida de mi dispositivo. Rápidamente salí de los archivos, cerré la aplicación, pero la hemorragia no se detuvo. El porcentaje seguía cayendo en picado. Desesperado, apagué la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa. Solo entonces, la caída se ralentizó hasta casi detenerse. Volví a encenderla. El consumo se reanudó. Frustrado, empecé a experimentar. Descubrí el patrón. Cada vez que abría la aplicación de los archivos olvidados, o peor aún, cada vez que miraba una de las fotos antiguas que contenía una imagen de 1940, la batería se desplomaba. Era como si la verdad que buscaba exigiera un tributo, la energía del mismo aparato que la estaba revelando. Para seguir con mi investigación, no me quedaba otra opción. Me vi obligado a vivir encadenado a la pared. Mi campo de acción se redujo drásticamente al 1,5 metros que me permitía el cable del cargador. Irónico, ¿verdad? Yo, que pretendía viajar por el tiempo a través de archivos digitales, ahora era un prisionero de un enchufe.
Mi celular, que antes era un símbolo de libertad y conexión sin límites, se había convertido en una atadura, una herramienta limitada por una correa de silicio. Pero la necesidad de saber, de descubrir la verdad sobre el Dr. Cronos, era mucho más fuerte que cualquier inconveniente. Así que arrastré una silla hasta el enchufe más cercano, me instalé y volví a abrir los archivos. Con el teléfono conectado permanentemente a la corriente, podía seguir investigando, y noté algo aún más extraño. Cuanto más profundo cavaba en los secretos, cuanto más me acercaba al núcleo del experimento, más rápido se consumía la batería, incluso estando conectado. El cargador apenas podía seguirle el ritmo. La advertencia sobre el sacrificio no había sido una metáfora. La aplicación me estaba robando la movilidad, la autonomía. Y mientras miraba mi reflejo en la pantalla oscura del teléfono, me di cuenta de la terrible verdad. La aplicación no solo le estaba robando la autonomía a mi dispositivo. Mi obsesión me la estaba robando a mí. Me había convertido en un esclavo, no de un cable, sino de mi propia búsqueda de una verdad que, quizás, no quería ser encontrada. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final, sin importar el precio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y las narrativas que te hacen pensar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta investigación. Nos vemos pronto. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Encadenado a su cargador, con el teléfono casi echando humo por el consumo de batería, Alex se sumergió en los archivos olvidados. La información era demasiado valiosa para detenerse. Finalmente, encontró la carpeta. 1940, sujeto alfa, protocolo Cronos. Dentro, un diario digital. No era un texto simple, apareció en pantalla con una caligrafía antigua, como si fuera escrito a mano. Era el relato en primera persona del hombre de la foto, detallando sus días, sus pensamientos y, lo más intrigante, sus encuentros con un tal Dr. Cronos. Alex, que esperaba leer sobre códigos de viaje en el tiempo y portales dimensionales, se sintió profundamente decepcionado al principio. El diario estaba lleno de reflexiones mundanas. El clima, el precio del pan, una discusión con su esposa. Cosas normales, ¿verdad? Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, los detalles sobre el Dr. Cronos se volvieron más frecuentes y perturbadores. Descubrió que el Dr. Cronos no era un físico, sino un psicólogo experimental. Su experimento no trataba de viajar físicamente en el tiempo, sino de manipular la percepción y la memoria a corto plazo. Una idea escalofriante. El Dr. Cronos creía que los humanos podían escapar del presente al enfocarse obsesivamente en la repetición o en algo que los aislara por completo de su entorno. El supuesto celular en la foto no era un dispositivo de comunicación del futuro. Era, según el doctor, un lente mágico o un registrador temporal. Una herramienta de autoevaluación que Cronos les daba a sus sujetos para medir su nivel de desconexión con el ahora. El hombre de 1940 escribía en su diario con una creciente sensación de confusión. Dr. Cronos insiste en que mi memoria se está volviendo como un tamiz. Olvido dónde dejé mis gafas justo después de usarlas. Olvido lo que me dijo mi esposa hace una hora. Solo recuerdo los momentos que veo a través de este lente mágico. Siento que mi mente está demasiado ocupada en el lente para procesar el mundo real. El golpe de realidad para Alex fue brutal. La verdad no era fantástica, sino científica, más psicológica que física. El Dr. Cronos estudiaba cómo la concentración obsesiva en un objeto podía distorsionar la realidad y hacernos perder la memoria del presente. El objeto en la mano del hombre no era una prueba de que había viajado desde el futuro, sino la prueba de que se estaba desconectando de su propio tiempo. Alex sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la fantasía. El tic-tac del reloj, que él había atribuido al misterioso doctor, era en realidad el sonido del tiempo que se le escapaba al hombre de la foto. El sonido de su propia memoria fallando. Justo en ese momento, su madre entró en la habitación. «Alex, ¿puedes, por favor, ayudarme a buscar el control remoto? Juraría que lo dejé aquí». Alex asintió automáticamente, pero al intentar volver a la pantalla para leer la siguiente entrada del diario, se encontró con un nuevo obstáculo. La aplicación, agotada por la fuga de energía, lo expulsó. La pantalla se bloqueó, pidiendo una contraseña de acceso de emergencia para volver a entrar a los archivos. Una contraseña que Alex, absorto en la historia de 1940 y agotado por el insomnio, se dio cuenta con pánico de que había olvidado por completo. La investigación se detuvo justo en el momento de la mayor revelación. Y así nos quedamos, en el umbral de un misterio aún más profundo. ¿Qué pasará ahora?
¿Logrará Alex recuperar el acceso? ¿Qué otros secretos guardan esos archivos? La respuesta, amigos míos, tendrá que esperar. Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado esta historia tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video. Música de tensión y misterio con un ligero toque electrónico. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, aunque parezca de ciencia ficción, nos toca más de cerca de lo que creemos. Hablaremos de Alex, un experto en tecnología, y de cómo una simple aplicación bloqueada en su celular se convirtió en la puerta de entrada a su peor pesadilla. Preparaos, porque lo que vais a escuchar os hará replantearos la relación que tenéis con vuestros dispositivos. El bloqueo de la aplicación fue una catástrofe para Alex. Imagínense la escena. La pantalla de su celular, fría e inerte, exigiendo una contraseña que él no tenía. Se sentía como un hacker encerrado fuera de su propio sistema. Intentó todas las contraseñas lógicas que se le ocurrieron, un desfile de datos que solo alguien como él podría tener en la cabeza, fechas de lanzamiento de teorías conspirativas que seguía con fervor, los cumpleaños de físicos famosos que admiraba, incluso códigos secretos que había usado en hackeos anteriores. Nada, absolutamente nada funcionaba. Cada intento fallido era un golpe de frustración. Tecleaba frenéticamente con los dedos volando sobre el cristal, mientras el tic-tac invisible de su reloj biológico, completamente alterado por la falta de sueño y una ansiedad que le carcomía por dentro, parecía hacer eco de las palabras de un viejo diario de 1940 que había estado leyendo. Y entonces, como una grieta en la pared de su realidad, apareció el primer síntoma. La primera consecuencia directa y aterradora de su obsesión se manifestó de una forma que no pudo ignorar. Alex acababa de teclear una clave de 6 dígitos. Estaba convencido, absolutamente seguro, de que la había memorizado momentos antes, pero la aplicación, implacable, la rechazó. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Se levantó de la silla de un salto, el cuerpo tenso como un resorte. Dio 2 pasos por la habitación, buscando calmarse, y al intentar recordar esa misma clave que acababa de introducir, su mente se quedó en blanco. No era un olvido común, era un vacío incómodo, total y absoluto. Silencio mental. ¿Qué clave había usado? ¿Intentó reconstruir el momento? ¿El cumpleaños de su madre? No. Esa la había probado hacía 5 minutos, estaba seguro. ¿O no? La duda comenzó a instalarse como una niebla espesa en su cerebro. Trató de recordar la conversación que había tenido con su madre sobre el control remoto, una charla trivial que había sucedido apenas unos minutos antes. Pero los detalles se sentían borrosos, distantes, como un recuerdo de la infancia que se desvanece. La interacción se había vuelto etérea, casi irreal. De repente, una nueva ola de pánico lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que no podía recordar si había comido algo en las últimas 6 horas. Su estómago estaba vacío, pero su mente no registraba ninguna comida, ninguna pausa. El pánico ya no era una pequeña corriente, sino un torrente que amenazaba con ahogarlo. No era la pérdida de un dato en su celular. No era una contraseña olvidada. Era la pérdida de su propio presente. Estaba perdiendo su memoria a corto plazo, los pequeños ladrillos con los que construimos nuestro día a día. En ese instante de terror, las palabras del diario de aquel hombre de 1940 resonaron en su cabeza con una claridad escalofriante. El Dr. Cronos insiste en que mi memoria se está volviendo como un tamiz. Olvido dónde dejé mis gafas justo después de usarlas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alex. Se dio cuenta con un horror que le heló la sangre que él, Alex, el genio de la informática, se estaba convirtiendo en el sujeto alfa de aquel antiguo experimento. Su obsesión por la foto misteriosa y la energía mental que la aplicación le había estado devorando lo estaban dejando tan exhausto, tan desconectado de la realidad, que su cerebro ya no era capaz de retener la información del aquí y el ahora. El problema no era el celular en sí. No era el dispositivo el villano. El problema era el uso compulsivo, casi adictivo que le había dado. Había forzado a su mente a operar únicamente en un nivel superficial, el nivel del scroll infinito, del dato fugaz, del estímulo constante. Su cerebro ya no tenía el tiempo ni el espacio necesarios para consolidar los recuerdos reales, para procesar las experiencias y convertirlas en parte de su historia personal. La burbuja digital en la que había vivido, tan cómoda y controlada, acababa de estallar de la forma más violenta posible.
Y la realidad que encontró Alex al otro lado fue la de un daño silencioso, personal e invisible para los demás. Se miró las manos, ahora vacías de la pantalla que solía sostener constantemente. Sintió una ansiedad inmensa, un síndrome de abstinencia digital. Su celular seguía anclado a la pared, inaccesible, como un tótem de su propia caída. Por primera vez en mucho tiempo, estaba forzado a interactuar con el mundo sin su escudo digital, sin su filtro, sin su acceso inmediato a toda la información del universo. Pero lo peor era que tenía que enfrentarse a ese mundo sin la herramienta más básica de todas: su propia memoria para funcionar correctamente. Estaba perdido en su propia vida. Desesperado recorrió la habitación con la mirada, buscando una salida, una solución. Y entonces una revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. La respuesta a la contraseña no estaría en el software, no estaría en un algoritmo complejo, ni en un dato oculto en la red. La respuesta tenía que estar en el hardware más complejo de todos, la máquina que ahora le estaba fallando, su propia memoria. Pero, ¿cómo se puede recuperar una memoria que ya está dañada? ¿Cómo se puede acceder a un archivo corrupto dentro de tu propio cerebro? Alex comprendió que la única forma de salir de ese ciclo destructivo era dejar de buscar la verdad en el pasado digital, en esa foto, en esa aplicación. Por primera vez en años tenía que hacer algo radicalmente diferente, conectarse con su propio presente. Tenía que volver a mirar a los ojos a las personas que lo rodeaban, a su madre, a sus amigos, las únicas personas que podían ayudarlo a recordar lo que su celular, o más bien su obsesión con él, le había hecho olvidar. El camino de vuelta no sería fácil. Reconstruir los puentes con la realidad, reaprender a vivir en el momento, a prestar atención, a escuchar de verdad. Ese era su nuevo hackeo, el más difícil de su vida. No se trataba de descifrar un código, sino de descifrarse a sí mismo. Esta historia de Alex es una advertencia. Nos muestra cómo la dependencia extrema de la tecnología, cuando se convierte en una obsesión, puede erosionar nuestras capacidades más humanas, como la memoria y la conexión con el presente. No se trata de demonizar nuestros celulares, sino de ser conscientes de cómo los usamos. ¿Alguna vez han sentido que su memoria a corto plazo les falla después de pasar horas en el celular? ¿Han olvidado conversaciones recientes o detalles importantes de su día? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. Reflexionemos juntos sobre este tema tan actual y necesario. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Si les ha gustado el video y les ha hecho pensar, no olviden darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que le pueda interesar y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Mi celular estaba bloqueado y mi mente era un completo desastre. Olvidaba cosas que acababan de pasar. Me vi forzado a hacer lo impensable para muchos de nosotros hoy en día: desconectarme por completo. El cargador que antes era mi salvavidas ahora se sentía como una barrera. El síndrome de abstinencia digital me pegó con todo, como a un adicto en plena crisis. El pánico de no poder entrar a esos misteriosos archivos olvidados me obligó a buscar una solución más allá de la pantalla. Si la contraseña era un recuerdo personal, solo alguien de mi familia podría ayudarme a encontrarla. Así que, con el corazón a mil y más pálido que un fantasma, fui a la sala. Ahí estaba mi abuela, una mujer serena, con una mente brillante, siempre perdida entre las páginas de sus gruesos libros de historia. Normalmente la saludaba de pasada, atrapado en mi burbuja digital, pero esta vez fue diferente. Me senté frente a ella, respirando hondo para calmarme. «Abuela», empecé, con la voz rasposa de no usarla mucho. «Necesito que me hables de historia, de una sociedad de historiadores muy antigua». Ella me miró por encima de sus lentes, genuinamente sorprendida por mi repentino interés. Dejó su libro a un lado. «Claro, cariño». «¿Qué sociedad?», me preguntó. Dudé un momento. El nombre que había leído en aquel diario, Dr. Cronos, se sentía lejano, como un sueño borroso. Solo recordaba el concepto general. Una que estudiaba la percepción del tiempo, le dije. Y cómo la gente se desconecta del presente por obsesionarse con el pasado. Mi abuela sonrió, pero con un toque de tristeza. «Ah, el círculo de Cronos». No eran viajeros del tiempo, mi amor. Eran psicólogos de principios del siglo XX. Mi corazón dio un vuelco. ¿Psicólogos? Sí, continuó ella. El Dr. Cronos era muy famoso por sus estudios sobre la atención. Él decía que cuando las personas se enfocan obsesivamente en una sola cosa, sobre todo si esa cosa les promete una verdad lejana,
Como el pasado, el futuro o alguna utopía, inevitablemente olvidan la vida real. Su mente se vuelve ineficaz para manejar el presente. Cada palabra de mi abuela resonaba dentro de mí. Era como si estuviera describiendo mi propia vida. Ella siguió hablando, sin darse cuenta del impacto que sus palabras estaban teniendo en mí. Su tesis principal era que la adicción a la distracción nos roba el tiempo de vida real. Por eso sentimos que el tiempo vuela. Cronos creía que la gente perdía la memoria a corto plazo precisamente porque estaban demasiado ocupados consumiendo datos del pasado o prediciendo el futuro, sin vivir ni procesar el ahora. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Era un momento de revelación total. La explicación de mi abuela, sacada de un libro antiguo y no de un foro en Internet, era la confirmación perfecta de lo que había leído en el diario de 1940. El hombre de la foto no era un viajero del tiempo. Era un paciente, un sujeto de estudio, y el objeto brillante que sostenía no era un celular, sino algo que el diario llamaba un registrador de desconexión. De repente, todo encajó. Me di cuenta de que mi propia obsesión digital, mi vida pegado a la pantalla, me había convertido, sin saberlo, en un sujeto de estudio del Dr. Cronos. Casi un siglo después, estaba repitiendo la historia. ¿Y la contraseña?, pregunté con desesperación, mi voz casi un susurro. ¿Alguna vez mencionaron algo sobre una clave para sus archivos? Mi abuela se quedó pensativa, frunciendo el ceño. No de los archivos, pero el Dr. Cronos siempre insistía en una frase clave que usaba con sus pacientes más distraídos, para anclarlos al presente. Me incliné hacia adelante, expectante. ¿Cuál era? Ella me miró fijamente. Solía decirles que la clave para la memoria no es la distracción, sino la presencia. Les hacía repetir una y otra vez: aquí estoy, ahora es cuando. ¡Boom! En ese instante sentí como la niebla en mi mente se disipaba por completo. La frase, una instrucción tan simple para anclarse en el presente, resonó con la fuerza de un código maestro. No era un dato digital, no era una combinación de números y letras. Era un recuerdo personal. Una enseñanza que mi propia abuela me había dado en algún momento de mi vida. Un momento que mi adicción al celular me había hecho olvidar por completo. Comprendí que el verdadero viaje que necesitaba emprender no era al pasado, a 1940, ni a ningún otro lugar. El viaje más importante era de regreso a mi propio presente. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de descubrimiento. Si te gustó este viaje y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Aquí estoy, ahora es cuando. Esa frase, esa simple frase de mi abuela, resonaba en mi cabeza como un mantra, como un ancla en medio de la tormenta digital en la que me había ahogado. Volví a mi habitación, pero algo era diferente. Ya no sentía esa necesidad compulsiva de abalanzarme sobre el celular. Lo miré con una extraña mezcla de cautela y respeto. Me senté junto al cable, ese cordón umbilical que lo mantenía con vida, y observé la pantalla bloqueada. El tic-tac invisible de la urgencia, esa ansiedad que me devoraba por dentro, empezó a ceder. La frase de mi abuela era un ancla, y yo estaba empezando a sentir su peso. En la pantalla del celular, la caja de diálogo para la contraseña de emergencia me esperaba. Con una determinación que no sabía que tenía, tecleé las palabras, letra por letra. A-Q-U-I-E-S-T-O-I. A-A-O-R-A-E-S-S-U-A-N-D-O. Presioné Enter. El segundo que tardó la aplicación en procesarlo se sintió como una eternidad. De repente, un flash de luz verde iluminó la pantalla. Desbloqueado. El diario digital se abrió en la última entrada, la que había quedado pendiente, la que guardaba todas las respuestas. El tono de esa entrada era final, resignado. La voz del viajero de 1940, que yo había imaginado como la de un aventurero interdimensional, sonaba ahora cansada, humana. Escribía: hoy he tomado la decisión de dejar de usar el lente mágico. Dr. Cronos me ha hecho entender que el problema no es el dispositivo, sino mi necesidad de usarlo para escapar de lo mundano. Escapar de lo mundano. ¿No era eso exactamente lo que yo había estado haciendo? ¿Escapar de mi propia vida, de mis responsabilidades, de mi presente? El texto continuaba, y cada palabra era un golpe directo a mi conciencia. Cada vez que lo enciendo, pierdo la capacidad de sentir y recordar los pequeños momentos con mi esposa, con mi hijo. El lente no me conecta con el futuro. Me desconecta del único tiempo que poseo, mi presente. El objeto brillante en mi mano no es un portal, sino un recordatorio de que mi mente se está volviendo tan ineficaz como una batería muerta. Una batería muerta. Mi celular estaba en 10%, mi mente
¿En qué porcentaje estaba la mía? Y entonces llegó la revelación final sobre la foto. La pieza que cerraba el círculo de mi obsesión, de mi supuesta conspiración. He instruido a mi asistente para que tome una foto de mí. Justo en el momento en que me deshago del lente mágico y lo entierro. Quiero que la foto, con este objeto anacrónico y brillante en mi mano, sea subida a los archivos como una advertencia oculta. Una advertencia, no una prueba de viaje en el tiempo. Una prueba para las mentes futuras, leí. Obsesionadas por sus propios lentes mágicos, para que vean que el verdadero peligro no es viajar en el tiempo, sino olvidar dónde estás. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesarlo del todo. La conspiración del viajero del tiempo se había desvanecido. No había ningún viajero. O mejor dicho, el viajero éramos todos nosotros, perdidos en el tiempo de nuestras pantallas. La prueba oculta no era la existencia de un celular en 1940. La prueba oculta era yo, mi comportamiento, mi obsesión. La foto que había investigado hasta el agotamiento era una trampa, un anzuelo diseñado hace 80 años para poner a prueba a las mentes digitales del futuro. ¿Y yo? Yo había caído de lleno. Había sufrido exactamente los mismos síntomas de olvido y desconexión que aquel hombre de 1940. Con la verdad desnuda ante mí, regresé al foro original, a esa foto que había iniciado todo. La abrí en mi celular, apliqué el zoom, pero esta vez no buscaba detalles tecnológicos. Esta vez, en lugar de un artefacto futurista, vi el rostro de un hombre con una tristeza profunda, un hombre que sufría de una pérdida de memoria autoimpuesta, y en sus ojos vi mi propio reflejo, la misma mirada perdida, la misma desconexión. En ese instante, todo encajó. Me di cuenta de algo crucial. El poder no estaba en el celular, ni en una aplicación secreta, ni en una conspiración intertemporal. El poder estaba en mi voluntad, en mi capacidad de decidir qué hacer con mi tiempo, con mi atención. Con un suspiro profundo que se sintió como si liberara meses de ansiedad acumulada, tomé la decisión más difícil que había enfrentado. Sujeté el cable del cargador, lo miré un segundo y lo saqué. El celular, libre de su atadura, cayó inmediatamente a un crítico 5% de batería. Un pánico momentáneo me recorrió. La urgencia de volver a conectarlo, de no dejarlo morir, pero me resistí. Decidí que iba a usar ese poco tiempo de energía que le quedaba para hacer algo real. Algo que no fuera a buscar pistas falsas ni perderme en laberintos digitales. Algo que me conectara de nuevo con mi ahora. Esta historia, mi historia, no es sobre viajes en el tiempo, es sobre el tiempo que perdemos aquí y ahora. Todos tenemos nuestro propio lente mágico, ese dispositivo que promete conectarnos con todo, pero que a menudo nos desconecta de lo más importante, nosotros mismos y la gente que tenemos al lado. La verdadera aventura no está en el futuro ni en el pasado, está en levantar la vista y decir, aquí estoy, ahora es cuando. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjame un comentario. Me encantaría saber cuál es tu lente mágico. Y si quieres seguir explorando estas ideas, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el mundo real. Alex miró la pantalla. La batería marcaba un desesperado 4%. El tiempo se agotaba, pero esta vez Alex no sintió pánico, sintió paz. Ya no estaba luchando contra un reloj de arena roto, sino abrazando el flujo del tiempo real. El verdadero archivo olvidado no eran los documentos de 1940, sino su propia vida, su presente y la conexión con las personas que había ignorado durante tanto tiempo. Con esa revelación, Alex tomó su celular, ese dispositivo que había sido su amo y señor, y navegó hasta una de las aplicaciones que menos usaba, la de llamadas. No abrió un chat, ni un foro, ni una red social. Llamó a su madre. La llamada se conectó justo cuando la batería cayó al 2%. «Mamá», dijo Alex, y su voz sonó genuina por primera vez en meses, quizás en años. «Lo siento. Siento haberte ignorado. Lo siento por el examen. Estoy aquí, ahora es cuando». Su madre, al otro lado de la línea, se quedó en silencio por un momento, impactada por la sinceridad en el tono de su hijo. «Alex, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» «Estoy bien, mamá», respondió Alex con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. «Solo, acabo de terminar una investigación muy importante. Aprendí que es fácil olvidar lo que tienes justo enfrente. ¿Me ayudarías a estudiar para el próximo examen? ¿Y dónde está el control remoto? Se me olvidó». La voz de su madre se quebró un poco, pero se llenó de una alegría inconfundible.
Claro que sí, cariño, claro que sí. Alex terminó la llamada. La pantalla parpadeó marcando el 1% de batería. Miró su celular por última vez. Ya no era un portal a un pasado misterioso, sino una herramienta que había recuperado su verdadero propósito. Se dirigió a la ventana, la abrió y por primera vez en días sintió el aire fresco de la tarde en su rostro y escuchó el sonido de los pájaros cantando afuera. Alex tomó el celular inerte y lo puso sobre su escritorio. En lugar de buscar desesperadamente un cargador, tomó los libros de física que había ignorado. El sujeto alfa del Dr. Cronos había despertado de su trance digital. La prueba oculta en la foto de 1940 no era una prueba de que podíamos viajar al pasado, sino una advertencia atemporal. El verdadero peligro de nuestros lentes mágicos, nuestros celulares, es que nos desconectan de nuestro presente, robándonos los recuerdos y la atención que necesitamos para vivir plenamente. El celular no es un enemigo, sino una herramienta que requiere conciencia. Alex no abandonó la tecnología. Aprendió a usarla sin permitir que ella lo usara a él. El verdadero viaje en el tiempo no es al pasado o al futuro, sino a estar aquí, ahora, en la única vida que realmente poseemos. Y con esta importante lección, damos por terminada nuestra historia. Si esta reflexión te tocó y te hizo mirar el mundo fuera de tu pantalla, no olvides suscribirte y compartir este video para que más personas puedan encontrar la prueba oculta en su propia vida. Gracias por acompañarnos.